Cordial saludo, mis estudiantes. En esta presentación vamos a estudiar el tema de simetría. Les habla su profesor José Bendinueta de la institución educativa Leonidas Acuña. Quiero que estén atentos a la explicación. Muchas bendiciones. Como siempre, antes de empezar la clase vamos a analizar el siguiente saber previo. Yo quiero que ustedes piensen por dónde trazo yo una línea de tal manera que me queden dos partes de las mariposas igual. Ya lo saben, ¿verdad? Si yo trazo una línea por aquí, les voy a mostrar acá por todo el, aquí en todo el centro, aquí línea vertical, me va a quedar que esta parte de la mariposa, esta parte, es igual a esta parte de la mariposa. Esto se llama, jóvenes, simetría. Fíjense ustedes lo hermoso que es la naturaleza, ¿no? Ahora, si yo parto la mariposa por aquí, por ejemplo, por aquí, noten ustedes que la parte de arriba es diferente a la parte de abajo. Entonces, esta línea que yo he trazado, esta, no es una partición simétrica. Ahora bien, si usted quiere partir de pronto la mariposa en diagonal, fíjese que la parte de abajo, esta parte de abajo es diferente a la parte de arriba, porque por ejemplo, acá arriba están las antenas, abajo no están. Entonces, fíjese, joven, que hemos trazado un eje de simetría. El eje de simetría que hemos podido tener es aquí, una línea derecha, ¿no? Estoy mejorando en el pulso. Fíjese que esta parte de la mariposa es igual a esta parte de la mariposa. Eso se llama simetría axial, porque hay una línea vertical que pasa sobre el objeto y estas dos partes, esta parte 1 y esta parte 2, son iguales. Esta es la clase una parte de la clase de la que vamos a dar el día de hoy. Miren la aplicación que tiene la simetría en el arte. Los artistas les gusta mucho tener guardar simetría en sus obras. Esta obra arquitectónica, considerada una maravilla del mundo, se llama el Taj Mahal, que queda en la India. Es una historia de amor que un emperador le construyó a su esposa este castillo, pero antes de terminar el castillo la esposa murió. De manera que si algún día ustedes tienen la oportunidad de ir a la India, no se olviden de llegar al Taj Mahal. Entonces fíjense, igual que la mariposa, si trazamos una línea sobre esa foto, dígame, ¿cuál línea podríamos trazar para que esa foto sea simétrica? Piensen un segundo. Claro. Pasemos una línea por todo el centro, ¿cierto? Aquí de la cúspide de este edificio. Y observamos exactamente esta parte de la imagen es igual a esta parte de la imagen. Esta es una simetría. En el cálculo, la clase que vamos a dar hoy, diremos que es una simetría par, ¿ya? Porque si analizamos esto como el eje Y, fíjense, este es el eje Y, ¿verdad? Y este es el eje X. Entonces, la simetría par dice que una imagen es simétrica cuando aquí en la parte derecha de este cuadrante, la imagen es igual a la parte izquierda de este cuadrante. Una función, por ejemplo, imagínense ustedes, díganme ustedes una función que sea par, así en esa explicación que les he dado. Bueno, ahorita se las doy. Para terminar en esta imagen, entonces, lo que les decía, los artistas les encanta hacer simetría en sus imágenes. Fíjense que acá también se establece otra simetría. Aquí. Esta parte de acá es igual a la parte de arriba. Sin embargo, la simetría que vamos a estudiar nosotros en el cálculo tiene que ver es la simetría que se hace con respecto al eje Y. Aquí si estuviéramos hablando de X, bueno, en el cálculo no sería válido. Esto sí es una simetría, pero en el cálculo vamos a estudiar es la simetría con el eje Y. Es más, la clase de hoy se va a basar en dos clases de simetría. La primera simetría que es par, que es con respecto al eje Y la otra simetría que es impar, que es con respecto al origen de coordenadas. Como les mencionaba anteriormente, vamos a estudiar dos tipos de simetría. La primera simetría que vamos a estudiar es con respecto al eje de coordenadas. El eje de coordenadas es el eje Y. Y la segunda simetría que vamos a estudiar es el origen de coordenadas.
el origen de coordenadas es el punto 0, 0. Ahora bien, hablemos la primera simetría. La simetría con el eje de coordenadas. Entonces fíjese lo que dice acá. Una función es simétrica respecto al eje Y si se cumple que f de menos x es igual a f de x. Esta relación matemática que está aquí, ¿sí? Con esta relación uno puede verificar si una función es simétrica con respecto al eje Y. Lo otro, dice acá, una función que presenta este tipo de simetría se denomina par. O sea, estudiantes, que cuando una función es simétrica con respecto al eje Y, entonces la función es par. Ahora bien, estudiemos la segunda simetría, la simetría con respecto al origen de coordenadas, con respecto al punto 0, 0. Fíjense lo que dice. Una función es simétrica respecto al origen de coordenadas si cumple ¿qué? Entonces fíjese acá, de la fórmula. F de menos x es igual a menos f de x. En cambio, cuando es par, fíjese que es f de menos x es igual a f de x. Cuando es par, se introduce el menos y la función no se afecta. Pero cuando es impar, se introduce el menos y la función queda negativa. Entonces, cuando la función es simétrica con respecto al origen de coordenadas, decimos que la función es impar. Aquí tenemos dos cosas entonces. Una función puede ser par o puede ser impar o incluso ninguna de las dos. Para verificar que una función sea par o impar, usted tiene dos métodos. Primer método, usted puede ver la gráfica y en la gráfica darse cuenta si la función es par o es impar o en ninguna de las dos. Es decir, usted ve la gráfica y se da cuenta si la gráfica es simétrica con respecto al eje Y, o puede darse cuenta si la gráfica es simétrica con respecto al origen. Pero ¿qué pasa cuando uno no le da en la gráfica? Cuando uno no le da en la gráfica, entonces tiene que aplicar esta definición que está aquí. Esta definición. En conclusión, hasta este punto, vamos a estudiar dos simetrías. Uno con respecto al eje de coordenadas, que es el eje Y, y dos con respecto al origen de coordenadas, que es el punto 0, 0. Analicemos este ejemplo. Tenemos la función f de x igual x al cuadrado más 1. Aquí tenemos la gráfica, una parábola, claro que sí. Si ustedes se fijan, jóvenes, ¿qué clase de simetría es? ¿Tendrá una simetría con respecto al eje Y? Este es el eje Y. ¿O tendrá una simetría con respecto al origen de coordenadas, que es aquí? Piensen un segundo y les digo. Correcto. Aquí hay una simetría con respecto al eje Y. Miren, este es el eje Y. Y se dan cuenta ustedes que esta gráfica que está aquí es igual a esta gráfica que está acá. Esta simetría con respecto al eje de coordenadas, el eje Y, también se llama simetría axial. ¿Por qué? Porque el eje toca la gráfica. También se llama simetría especular. ¿Por qué? Porque este eje Y, funciona como un espejo. Esta parte de la gráfica, ¿sí?, se está reflejando con esta parte de la gráfica. Esto, si se dan cuenta, es el efecto de la mariposa y el efecto de la obra de arte del Taj Mahal, ¿cierto? Entonces, como esta función es simétrica con respecto al eje de coordenadas, o sea, es decir, es simétrica con respecto al eje Y, entonces decimos que esta función es par. Esta función es par. ¿Por qué es par? Porque guarda una simetría con respecto al eje de coordenadas. Analicemos el siguiente ejemplo. Ya ustedes se dieron cuenta que esta gráfica no es muy parecida a la otra. Este es f de x igual x al cubo. Fíjense entonces dónde tiene la simetría esta función. Piensen un segundo y ya sabrán. Ok. Fíjense entonces que si yo trazo una línea, aquí el eje de coordenadas sobre la función, para que sea par, tendría que suceder que esta parte de la gráfica tiene que ser igual acá, ¿verdad? Pero acá no hay gráfica, aquí no hay. Quiere decir que esta función no es par. Ahora miremos si la función es impar. Ya dijimos que para que una función sea impar,
tiene que ser una simetría con respecto al origen de coordenadas. ¿Dónde queda el origen de coordenadas? El origen de coordenadas queda aquí, exactamente aquí. Si ustedes se fijan, esta gráfica de acá, si la tenemos en cuenta este punto de origen de coordenadas, es igual a esta gráfica de acá. Es como si esta línea azul que está en la parte de arriba, en este cuadrante, le hubiéramos dado un giro y llegar acá. Porque en algunas bibliografías, esta simetría con respecto al origen de coordenadas se llama simetría rotacional, porque esta parte de la gráfica se rotó y quedó igual a esta parte de la gráfica que está aquí. O sea, que esta función que tiene una simetría con respecto al origen de coordenadas sería una función impar. Bueno, estudiantes, a esta altura ya hemos estudiado cuándo una función es par y cuándo una función es impar. Retomemos. Una función es par cuando hay una simetría con respecto al eje Y, o sea, con respecto a este eje. Y la es impar cuando hay una simetría con respecto al origen de coordenadas, con respecto a este punto. Ahora, si la función no es par y también es impar, entonces decimos simplemente que esa función no tiene ningún tipo de simetría. Ahora bien, es muy fácil ver la gráfica y uno dice, bueno, esa función es par o es impar. Pero cuando no tenemos la gráfica hay que aplicar la definición. Pero eso lo vamos a estudiar en otros ejemplos, en otros videos. Analicemos el siguiente ejemplo que está aquí, la siguiente gráfica. Piensen por un segundo, muchachos, qué tipo de simetría hay en esta gráfica. Ok, sé que muchos estarán pensando que con respecto al eje de coordenadas, esta gráfica puede ser par. Pero fíjense en algo, muchachos. Esta parte de la gráfica que está aquí no es igual a esta parte de la gráfica que está acá. Para que sea par, este eje Y tiene que funcionar como un espejo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta parte de la gráfica tiene que ser igual a esta parte. O sea que esta función no es par. Ahora, miremos si es impar. Recuerden que para que sea impar tiene que haber una simetría con respecto al origen de coordenadas. El origen es aquí, 0, 0. Pero fíjense que esta gráfica tiene dos partes, esta parte y esta, ¿verdad? Entonces, si esta gráfica fuera impar, entonces tendría que pasar que esta parte, tendría que tener una aquí igualita, aquí, en este cuadrante. O que esta parte que está aquí tendría que tener una gráfica igual aquí en este cuadrante, pero no lo tiene, no tiene eso. Por lo tanto, este ejemplo, la gráfica no es par y tampoco es impar. Cuando eso ocurre, simplemente se dice, la gráfica no tiene simetría, ni con respecto al eje de coordenadas, ni con respecto al origen de coordenadas, y punto. Bueno, en este momento ya usted tiene claras dos cosas. En una gráfica pueden haber dos simetrías, una par o una impar. Par con respecto al eje de coordenadas, impar con respecto al origen de coordenadas. Pero si sucede que en una gráfica como esta, que es ninguna de las dos, simplemente escribe, esta función no es par ni es impar. Hemos llegado entonces al final de este video. Espero que haya sido muy nutritivo para ustedes. Entiendan que hacemos un esfuerzo para que ustedes puedan entender estos temas. Obviamente estos videos a veces carecen de muchos efectos especiales, ¿no? Para que ustedes se motiven a verlo. Pero la mayor motivación es el aprendizaje. Dios me lo bendiga, muchachos. Recuerden que este tema fue sacado del libro de Matemáticas de 11 del equipo editorial SIM. Bendiciones y saludos para todos.